Mi mundo se derrumbó por completo cuando vi quién estaba sentado junto a mi hijo en ese coche y escuché la conversación que tenían sobre mí. Mi nombre es Lidia, tengo 62 años y jamás habría imaginado que descubriría el plan más cruel y despiadado ideado por mi propia familia. Todo comenzó aquella tarde cuando decidí sorprender a Javier, mi único hijo. Había preparado su postre favorito y quería llevárselo a su oficina para alegrarle el día. Cuando llegué al aparcamiento, vi su sedán plateado aparcado en una esquina. Entonces tuve una idea traviesa que me hizo sonreír como una niña. Me escondería en el asiento trasero para sorprenderlo cuando regresara. Me deslicé silenciosamente dentro del coche, que por fortuna estaba sin seguro, y me agaché detrás de los asientos delanteros. Mi corazón latía con emoción pensando en la cara que pondría cuando apareciera con el pastel de chocolate que había amado desde niño. Esperé allí, conteniendo la respiración y escuchando cada sonido del aparcamiento. Después de unos minutos que se sintieron eternos, escuché pasos acercándose. Las puertas se abrieron y Javier se sentó en el asiento del conductor, pero otra persona ocupó el asiento del pasajero. Era una mujer. Al principio pensé que quizá era una compañera de trabajo, hasta que escuché su voz y la reconocí de inmediato. Era Raquel, su esposa. Mi primera reacción fue de ternura. Qué dulce que hubieran decidido salir juntos del trabajo. Pero mi sonrisa se desvaneció cuando empezaron a hablar. Las primeras palabras que salieron de la boca de Raquel fueron como dagas directas a mi corazón. ¿Estás absolutamente seguro de que nadie sospechará nada cuando pase?, preguntó con una voz fría que jamás le había escuchado. Raquel, hemos hablado de esto 1000 veces. El plan es perfecto. Mamá tendrá un accidente muy natural, muy creíble. Nadie va a cuestionarlo cuando una mujer de su edad resbale en las escaleras de su casa vieja, respondió Javier con un tono que me heló la sangre. El aire pareció abandonarme los pulmones. No podía estar escuchando lo que creía estar escuchando. Mi hijo, mi único hijo, el niño que había criado sola desde que su padre murió, cuando él tenía apenas 8 años, estaba planeando matarme. Y después del funeral, cuando todo se calme, podremos vender esa casa vieja y mudarnos a la urbanización que siempre hemos querido. Con los 200.000 euros que vale esa propiedad, más los ahorros que tiene guardados, podremos vivir como siempre soñamos, continuó Raquel con una emoción perversa en la voz. Mi mente se quedó en blanco. Esa casa que ella llamaba vieja era el lugar donde yo había sacrificado todo para darle a Javier la mejor vida posible. Cada habitación guardaba recuerdos de noches en vela cuando estaba enfermo, de cumpleaños celebrados con poco dinero pero con mucho amor, de tardes haciendo tarea juntos en la mesa de la cocina. Alberto y Patricia están de acuerdo, ¿verdad?, preguntó Javier. Al escuchar esos nombres, mi corazón se rompió aún más. Alberto era mi hermano mayor y Patricia, su esposa, también estaban involucrados en esa conspiración diabólica. Claro que sí, tu tío está desesperado por dinero desde que perdió su trabajo. Y Patricia no deja de recordarme que tu madre siempre ha sido muy tacaña con ellos. Dice que ya es hora de que la familia reciba lo que merece, respondió Raquel con desprecio. Tacaña. Esa palabra resonó en mi mente como un eco doloroso. Yo había trabajado limpiando casas desde los 18 años para mantener a mi hijo. Incluso vendí mis joyas de boda para pagar su universidad. Jamás me compré un vestido nuevo para que él tuviera todo lo que necesitaba. El seguro de vida también va a ayudar. Son otros 100.000 euros que recibiremos sin problema, añadió Javier. En ese momento supe que no quedaba nada del dulce niño que yo había criado. Mis lágrimas comenzaron a caer en silencio mientras permanecía agachada, rezando para que no me descubrieran. Mi cuerpo temblaba, no solo de miedo,
sino de una tristeza tan profunda que sentí que iba a partirme en dos. La conversación continuó varios minutos más, detallando cada aspecto de mi muerte planeada. Habían pensado en todo, el momento exacto, cómo hacerlo parecer un accidente, incluso cómo actuarían en el funeral para aparentar dolor. Cuando finalmente salieron del coche y se alejaron como si nada, esperé 10 minutos más antes de atreverme a moverme. Salí de ese coche convertida en una mujer completamente distinta a la que había entrado. La madre amorosa y confiada había muerto en ese asiento trasero. Caminé hacia mi viejo coche con las piernas temblorosas, sabiendo que debía tomar una decisión que lo cambiaría todo para siempre. Conduje de regreso a casa en estado de shock, con lágrimas nublando mi vista y el corazón hecho pedazos. No podía creer lo que había escuchado. Mi propio hijo, la razón de mi existencia, quería matarme por dinero. Pero para entender por completo esta traición, necesito contarte cómo llegamos hasta aquí. Mi historia con Javier comenzó hace 35 años, cuando él nació en medio de una pobreza absoluta. Su padre, Roberto, murió en un accidente de construcción cuando Javier tenía apenas 8 años. Nos dejó sin seguro, sin ahorros, sin nada más que una casa pequeña y muy vieja que habíamos comprado con mucho sacrificio. De la noche a la mañana, me convertí en madre soltera con un niño que mantener y sin educación formal más allá del bachillerato. Empecé a trabajar limpiando casas a los 20 años. Me despertaba todos los días a las 5 de la mañana, preparaba el desayuno para Javier, lo llevaba a la escuela y luego conducía por toda la ciudad limpiando oficinas, casas, pisos, lo que fuera necesario para llevar dinero a casa. Mis manos se volvieron ásperas por los químicos de limpieza, mi espalda se encorvó por cargar cubetas pesadas, pero jamás me quejé. Javier era un niño brillante, siempre el mejor de su clase. Sus maestros me repetían que tenía un futuro prometedor, que debía asegurarme de que fuera a la universidad. Esas palabras se convirtieron en la misión de mi vida. Cada euro que ganaba lo ahorraba religiosamente para su educación. Cuando cumplió 15 años, necesitaba un ordenador para sus proyectos escolares. Las otras madres podían comprarlos con facilidad, pero para mí costaba 3 meses de trabajo. Vendí mi anillo de bodas, el único recuerdo valioso que tenía de Roberto, para comprarle ese ordenador. Javier nunca supo el sacrificio que hice, y nunca quise decírselo para que no sintiera culpa. En su último año de bachillerato, varias universidades privadas empezaron a enviarle información sobre sus programas de derecho. Javier había decidido que quería ser abogado, y yo estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para que cumpliera ese sueño. La matrícula costaba 20.000 euros al año, una fortuna para alguien como yo. Hablé con mi hermano Alberto para pedirle ayuda. Él tenía un buen trabajo en una aseguradora y vivía cómodamente con Patricia. Le expliqué la situación. Le supliqué que me prestara aunque fuera una parte del dinero, prometiendo que se lo pagaría con intereses. Su respuesta fue cruel y directa. Lidia, no puedo arriesgar mis ahorros en sueños imposibles de tu hijo. Debe conseguir un trabajo y olvidarse de esas fantasías de ser un profesional. Esas palabras me hirieron profundamente, pero no me detuvieron. Conseguí un segundo empleo limpiando una clínica veterinaria por las noches. Trabajaba de 5 de la mañana a 11 de la noche, 7 días a la semana. Mi cuerpo estaba exhausto, pero mi determinación era inquebrantable. También empecé a vender comida casera los fines de semana, tamales, empanadas, pasteles, cualquier cosa que generara un ingreso extra. Javier me ayudaba a veces, pero yo prefería que se concentrara en sus estudios. Tu trabajo es estudiar, hijo. Lo demás déjamelo a mí, le repetía siempre. Finalmente logré ahorrar el dinero para su primer año de universidad.
El día que lo acompañé a inscribirse, lloré de felicidad al ver su nombre en los documentos oficiales. Mi hijo iba a ser abogado. Todo mi sacrificio había valido la pena. Los años universitarios fueron los más duros de mi vida. Trabajaba hasta 14 horas al día para mantener los pagos al corriente. Hubo meses en los que apenas tenía para comer, pero siempre me aseguraba de que Javier tuviera todo lo necesario: libros, estudios, útiles, dinero para salidas sociales. No quería que se sintiera diferente de sus compañeros adinerados. En su tercer año, Javier empezó a salir con Raquel, una compañera que provenía de una familia muy acomodada. Su padre tenía varios negocios y ella estaba acostumbrada a un estilo de vida que yo ni siquiera podía imaginar. Al principio temí que Javier se sintiera inferior, pero él parecía enamorado y feliz. Raquel siempre fue cordial conmigo, pero desde el primer momento sentí frialdad en su actitud. Cuando venía a mi casa, observaba todo con ojos críticos: los muebles viejos, las paredes que necesitaban pintura, la cocina pequeña donde preparaba comidas sencillas. Nunca dijo nada directamente, pero sus gestos lo decían todo. Después de graduarse, Javier consiguió trabajo en un prestigioso bufete de abogados. Su primer sueldo era más de lo que yo ganaba en 3 meses. Me sentí orgullosa, pero también aliviada, pensando que por fin podría descansar un poco después de tantos años de trabajo agotador. Se casó con Raquel en una ceremonia elegante que me costó mis últimos ahorros. Ella insistió en una boda acorde con su posición social, y aunque el gasto me dejó sin dinero, yo solo quería que mi hijo fuera feliz. Durante la recepción, escuché a algunos invitados comentar con cierto desdén sobre la humilde madre del novio, pero traté de ignorarlo. Después de la boda, las visitas de Javier se volvieron menos frecuentes. Raquel siempre tenía excusas: compromisos sociales, viajes de trabajo, reuniones familiares con sus padres. Cuando venían, hablaban únicamente de su nueva vida: el piso lujoso que habían alquilado, los restaurantes caros donde cenaban, los planes de mudarse a una casa aún más grande. Yo seguí trabajando, pero ahora solo medio tiempo. A los 60 años, mi cuerpo ya no soportaba los horarios extenuantes de antes. Había logrado ahorrar alrededor de 50.000 euros durante los años, dinero que guardaba religiosamente para emergencias o para ayudar a Javier si algún día lo necesitaba. Mi relación con Alberto también se deterioró con el tiempo. Después de que Javier se graduó y consiguió trabajo, Alberto empezó a hacer comentarios sarcásticos sobre cómo algunos tienen suerte con los hijos exitosos. Patricia era peor. Insinuaba que yo había sido egoísta por invertir tanto en la educación de Javier en vez de ayudar a la familia extendida. Lo que más me dolía era ver cómo Javier estaba cambiando: sus valores, su manera de hablar, incluso la forma en que se vestía. A veces detectaba un tono condescendiente cuando me hablaba, como si le avergonzara su origen humilde. 6 meses atrás, Javier y Raquel empezaron a hablar de comprar una casa en una zona exclusiva de la ciudad. Las propiedades allí costaban más de 500.000 euros, una cantidad incomprensible para mí. Cuando le pregunté cómo planeaban pagarlo, respondió vagamente sobre inversiones y oportunidades de negocio. También noté que las conversaciones sobre dinero se volvieron más frecuentes. Preguntas sutiles sobre el valor de mi casa, mis ahorros, si tenía seguro de vida. En ese momento pensé que era preocupación filial, que quería asegurarse de que yo estuviera bien. Ahora, sentada en mi cocina después de escuchar aquella conversación horrible en el coche, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. Los cambios en su personalidad, las preguntas sobre dinero, la influencia de Raquel, la complicidad de Alberto y Patricia, todo formaba parte de un plan macabro
que llevaba meses cocinándose. Mi hijo, por quien sacrifiqué toda mi vida, quería matarme para heredar mis bienes y cobrar mi seguro de vida. La ironía era cruel. El dinero por el que querían asesinarme había sido ganado para darle a él la mejor vida posible. No pude dormir ni un solo minuto esa noche. Me quedé acostada en mi cama, mirando fijamente el techo, tratando de procesar la magnitud de lo que había descubierto. Mi mente repetía una y otra vez cada palabra de aquella conversación diabólica. Escuchaba la voz fría de Raquel hablando de mi muerte como si fuera una transacción de negocios, y la voz de mi propio hijo, mi Javier, aprobando los detalles de mi asesinato. Al amanecer, me levanté con una determinación que no sabía que tenía. Si ellos querían jugar sucio, yo también podía hacerlo. Pero primero necesitaba entender qué me había convertido en su blanco. Decidí hacer algo que jamás había hecho en mi vida: espiar a mi propia familia. Durante los siguientes días, comencé a observar los patrones de conducta de Javier y Raquel. Aparcaba discretamente cerca de su piso por las mañanas, los seguía a distancia cuando salían, y prestaba atención a cada detalle de sus conversaciones cuando me visitaban. Lo que descubrí me horrorizó aún más. Su estilo de vida era completamente insostenible con los ingresos que tenían. Javier ganaba un buen salario como abogado, alrededor de 6.000 euros al mes, pero Raquel había dejado de trabajar después de la boda y sus gastos eran excesivos. Comían en restaurantes donde una cena costaba más de 200 euros. Raquel compraba bolsos de diseñador de miles de euros. Alquilaban un piso con un pago mensual de 3.000 euros. También descubrí que tenían deudas enormes. Accidentalmente, escuché una llamada telefónica donde Javier discutía con alguien del banco sobre pagos atrasados de tarjetas de crédito. Debían más de 50.000 euros y los intereses crecían rápido. La presión financiera los había llevado a la desesperación y yo representaba su única salida: mi casa, que tasaban en 200.000 euros, mi póliza de seguro de vida por 100.000 y mis ahorros de 50.000 sumaban exactamente lo que necesitaban para salvar su situación económica y comprar su casa soñada. Pero lo más devastador fue descubrir que mi hermano Alberto no solo estaba involucrado, sino que él había sido quien originalmente sugirió la idea. Una tarde, mientras limpiaba la oficina donde trabajaba Patricia, escuché una conversación telefónica que me dejó sin aliento. Lidia siempre ha sido tan egoísta con su dinero, decía Patricia. Alberto tiene razón. Es momento de que la familia reciba lo que se merece. Esa vieja tacaña se va a morir tarde o temprano. ¿Para qué esperar? También necesitamos ese dinero. Alberto perdió su empleo hace 3 meses y no hemos podido pagar la hipoteca. Quedé paralizada detrás de la puerta. Mi hermano había perdido su trabajo y jamás me dijo nada. En vez de pedirme ayuda como familia, decidió que era mejor matarme para quedarse con mi dinero. Esa misma noche decidí confrontar a Alberto directamente. Fui a su casa sin avisar, algo que nunca hacía, y toqué la puerta con el corazón queriéndome salir del pecho. Cuando abrió, su rostro mostró sorpresa y algo que parecía ser culpa. «Lidia, ¿qué haces aquí tan tarde?», preguntó, sin invitarme a entrar. «Alberto, necesito hablar contigo. ¿Puedo pasar?», dije, tratando de mantener la voz firme. Entramos a la sala, donde Patricia estaba viendo televisión. Me saludó con frialdad, como siempre en los últimos años. Me senté en el sofá y decidí ir directo al punto. «Alberto, ¿es cierto que perdiste tu trabajo?», preguntó, observando cuidadosamente su reacción. Su rostro se puso rojo y Patricia apagó la televisión de inmediato. «¿Cómo te enteraste?», preguntó a la defensiva. «No importa cómo», respondí con voz temblorosa.
Lo que importa es que soy tu hermana y no me dijiste nada. ¿Por qué no me pediste ayuda? Alberto y Patricia intercambiaron una mirada cómplice, como si hubieran ensayado esa conversación. Lidia, tú siempre has tenido tus propios problemas. No queríamos molestarte, contestó Patricia con una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos. Patricia, soy su hermana. Si Alberto necesitaba ayuda, yo estaba dispuesta a dársela. Tengo algunos ahorros. En ese momento vi algo horrible en los ojos de mi hermano. No era gratitud, no era alivio, era resentimiento. ¿Algunos ahorros? Preguntó con sarcasmo. Lidia, todos sabemos que tienes mucho más que algunos ahorros. Has estado acumulando dinero durante años mientras el resto de la familia batallaba. Sus palabras me golpearon como bofetadas. Alberto, ese dinero lo gané trabajando 14 horas al día para darle una educación a mi hijo. ¿No lo acumulé? Lo sacrifiqué todo por él. Exacto, interrumpió Patricia con veneno en la voz. Todo para Javier. Nunca pensaste en ayudar a tu hermano. Cuando él necesitó dinero para estudiar, tú le dijiste que no. Pero para tu príncipe Javier, siempre había dinero. La conversación se volvió más agresiva. La hostilidad crecía en la sala como humo denso. No entiendes, traté de explicar. Yo quería que Javier tuviera oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Quería romper el ciclo de pobreza en nuestra familia. ¿Y qué hay del ciclo de favoritismo? Gritó Alberto, poniéndose de pie. ¿Qué hay de pensar en tu hermano, que también necesita ayuda? Siempre ha sido lo mismo, Lidia. Desde que éramos niños, tú eras la favorita de mamá y papá. Y ahora actúas como si fueras mejor que nosotros. Esas acusaciones eran completamente falsas, pero ellos habían construido su propia narrativa para justificar su resentimiento. En su versión de la historia, yo era la hermana privilegiada y egoísta, mientras ellos eran víctimas incomprendidas. Si necesitaban dinero tan desesperadamente, ¿por qué no me dijeron directamente? Insistí, aún sabiendo la respuesta. Patricia soltó una risa amarga. ¿Para que nos dieras limosna como si fuéramos mendigos? ¿Para que nos hicieras sentir inferiores como siempre lo has hecho? Yo nunca he tratado de hacerlos sentir inferiores. ¿Ah, no? Gritó Alberto. ¿Y qué hay cuando compraste tu casa mientras nosotros seguíamos viviendo de alquiler? ¿Y cuando Javier se graduó de la universidad y nuestros hijos apenas terminaron el bachillerato? ¿Y cuando presumes tus ahorros mientras nosotros luchamos por pagar nuestras cuentas? Cada acusación era más injusta que la anterior. Yo había trabajado como una esclava para obtener lo que tenía. No heredé nada, no tuve suerte, gané cada euro con sangre y sudor, pero para ellos, mi pequeño éxito era un insulto personal. Alberto, si necesitas dinero, puedo prestarte 10.000 euros ahora mismo, ofrecí desesperadamente. ¿10.000? Escupió Patricia. Lidia, sabemos perfectamente cuánto dinero tienes. La casa vale 200.000, tienes 50.000 en ahorros, y tu seguro de vida es de 100.000. ¿Y nos ofreces 10.000 como si fuéramos limosneros? Mi sangre se congeló al escuchar esas cifras exactas. Sabían demasiado sobre mis finanzas. ¿Cómo saben todo eso? Pregunté con voz quebrada. Ellos guardaron silencio, pero sus rostros los traicionaron. Me levanté del sofá con las piernas temblorosas. Creo que ya tengo mi respuesta, dije, dirigiéndome a la puerta. Lidia, espera, gritó Alberto. Pero yo ya estaba saliendo. Esa noche confirmé lo que ya sabía. Mi propia familia me veía como un obstáculo entre ellos y el dinero que creían merecer. No solo Javier y Raquel. Era una conspiración familiar completa que llevaba meses formándose en silencio. Los días siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Me encontré atrapada en una situación que jamás hubiera imaginado, sabiendo que mi propia familia planeaba asesinarme, pero sin poder contarle a nadie. ¿A quién le dices que tu hijo quiere matarte? ¿Quién podría creerte? Además, no tenía pruebas concretas, solo una conversación que había escuchado escondida en un coche.
Decidí que necesitaba más evidencia antes de tomar cualquier acción. Si iba a enfrentarlos, necesitaba estar completamente preparada. Comencé a documentarlo todo, sus patrones de conducta, sus conversaciones, sus visitas, cualquier cosa que pudiera servir como prueba más adelante. También tomé una decisión que me aterraba, pero sabía que era necesaria. Iba a dejarlos creer que su plan estaba funcionando. Si actuaba de forma sospechosa o si confrontaba a Javier directamente, podrían cambiar de estrategia y volverse aún más peligrosos. En cambio, decidí seguir interpretando el papel de la madre ingenua y confiada. 3 días después de mi confrontación con Alberto, Javier me llamó para invitarme a cenar. Su voz sonaba especialmente afectuosa, lo cual me provocó escalofríos sabiendo lo que realmente pensaba de mí. Mamá, Raquel y yo queremos llevarte a ese restaurante italiano que tanto te gusta, dijo con un tono dulce. Hace tiempo que no pasamos tiempo juntos como familia. El restaurante que mencionaba era uno al que solo habíamos ido una vez, hacía más de un año, y que en realidad no me había gustado tanto. Pero fingí entusiasmo. Qué lindo, hijo. Me encanta la idea. Perfecto. Te pasamos a buscar el viernes a las 7. Y mamá, ponte tu vestido verde favorito. Queremos que te veas bonita. Esa referencia específica a mi ropa me pareció extraña, pero acepté sin hacer preguntas. Después de colgar, me quedé pensando por qué mencionaría ese vestido en particular. Era uno que había comprado 2 años atrás, uno de los pocos vestidos caros que me permití en toda mi vida. El viernes por la tarde me preparé con cuidado. Me puse el vestido verde como pidió, me arreglé el cabello y me maquillé un poco. Al mirarme en el espejo, traté de ignorar la voz en mi cabeza que me decía que esa podría ser mi última cena. Javier y Raquel llegaron puntualmente a las 7. Javier parecía nervioso, aunque intentaba ocultarlo con sonrisas forzadas y comentarios superficiales sobre el clima. Raquel, en cambio, parecía completamente tranquila, casi alegre, lo cual me resultó aún más perturbador. En el camino al restaurante, la conversación fue extrañamente formal. Hablaron sobre el trabajo de Javier, sobre supuestos planes de vacaciones, sobre cualquier cosa que no tuviera que ver con nosotros como familia. Yo respondía de manera automática, pero mi mente estaba enfocada en observar cada detalle de su comportamiento. En el restaurante, Raquel insistió en que pidiera el plato más caro del menú. Lidia, nosotros invitamos esta noche. Pide lo que quieras sin preocuparte por el precio, dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Durante la cena, empezaron a hacer preguntas aparentemente casuales sobre mi salud, que cómo me había sentido últimamente, si tenía mareos, si había tenido problemas para subir las escaleras, si había actualizado mi seguro médico recientemente. Mamá, nos preocupa que vivas sola en esa casa tan grande, dijo Javier con tono preocupado. Las escaleras son empinadas, ¿y si llegaras a caerte? Ay, hijo, no te preocupes. He vivido en esa casa por 30 años. Me sé cada escalón perfectamente, respondí intentando sonar despreocupada. Pero, mamá, insistió Raquel, los accidentes no respetan cuántos años llevamos viviendo en un lugar. Tal vez deberías considerar mudarte a un piso de un solo piso, más seguro para una mujer de tu edad. La forma en que pronunció accidente me provocó un escalofrío. Era como si estuviera probando la palabra, viendo cómo sonaba en voz alta. Y entonces llegó la pregunta que confirmó todo. Mamá, dijo Javier, ¿has pensado en hacer un testamento? Sé que es incómodo hablar de eso, pero es importante tener todo en orden. Ahí estaba. La verdadera intención de la cena, asegurarse de que mi testamento estuviera actualizado antes de matarme. Bueno, tengo un testamento básico que hice hace algunos años, mentí parcialmente. Te dejo todo a ti,
por supuesto. Vi a Javier y a Raquel intercambiar una mirada rápida de satisfacción. Fue apenas un segundo, pero suficiente para confirmar mis sospechas. Eso está bien, mamá, respondió Javier en tono profesional, pero quizá deberías revisarlo con un abogado. Las leyes cambian y queremos asegurarnos de que tus deseos se cumplan exactamente como tú quieres. De hecho, añadió Raquel, Javier podría ayudarte con eso. Como abogado, él puede asegurarse de que todo quede perfecto. La ironía era macabra. Mi propio hijo, quien planeaba matarme, quería redactar el testamento que lo beneficiaría tras mi muerte. Después de la cena, insistieron en llevarme a casa. Durante el trayecto, la conversación se volvió aún más siniestra. Empezaron a hablar sobre lo que pasaría en distintas situaciones hipotéticas. Mamá, si algo llegara a pasarte, dijo Javier, ¿hay algo especial que quieras que hagamos con tus pertenencias personales? ¿Por qué hablan de cosas tan tristes? Respondí fingiendo molestia. Planeo vivir muchos años más. Claro, mamá, dijo Raquel rápidamente. Solo queremos estar preparados por si acaso. Es lo responsable. Cuando llegamos a mi casa, ocurrió algo extraño. En vez de despedirse en la puerta como siempre, insistieron en acompañarme adentro. Déjanos ayudarte con las escaleras, mamá. Está oscuro y podrías tropezar, dijo Javier, tomándome del brazo. Mientras subíamos las escaleras hacia la puerta, sentí sus ojos evaluando cada escalón, cada barandal, cada punto posible donde podría ocurrir un accidente. Era como si estuvieran inspeccionando la escena del crimen. Una vez adentro, Raquel comenzó a caminar por la casa como si la estuviera revisando. Lidia, deberías poner mejor iluminación en estas escaleras. Son muy peligrosas cuando está oscuro. Y mamá, añadió Javier, esta alfombra en la parte superior está un poco suelta. Podrías tropezarte fácilmente. Cada comentario era una puñalada más profunda. No solo planeaban matarme, sino que estaban dentro de mi propia casa calculando exactamente cómo hacerlo. Después de que se fueron, pasé toda la noche despierta, temblando no solo de miedo, sino de una tristeza tan profunda que me dolía físicamente. Mi hijo había estado en mi casa, había cenado conmigo, había fingido preocupación, mientras planeaba mi muerte. Esa noche tomé la decisión más difícil de mi vida. No podía simplemente esperar a que ejecutaran su plan. No podía seguir viviendo con el terror constante de saber que cualquier día podría ser el último. Tenía que actuar, pero de una forma que jamás esperarían. Ellos querían que yo tuviera un accidente, así que exactamente eso tendría. Pero sería un accidente que yo controlaría por completo. Comencé a planear mi propia muerte falsa. Planear mi propia muerte fue la experiencia más surrealista y aterradora de mi vida. Durante días enteros me quedé despierta pensando en cada detalle, cada posible falla, todas las formas en que mi plan podía salir mal. Pero sabía que era la única manera de exponer a mi familia y salvar mi vida. Primero, necesitaba ayuda. Y solo había una persona en el mundo en quien confiaba completamente, mi vecina Beatriz. Ella tenía 70 años, había sido enfermera toda su vida y habíamos sido amigas cercanas durante más de 20 años. Si alguien podía ayudarme con ese plan imposible, era ella. Una mañana, después de asegurarme de que nadie me siguiera, fui a su casa con el corazón latiendo violentamente. En cuanto abrió la puerta, notó mi estado. Lidia, ¿qué pasa? Te ves terrible, dijo, invitándome a entrar. Nos sentamos en su cocina, donde habíamos tomado café cientos de veces a lo largo de los años, pero aquella conversación sería distinta a todas las demás. Beatriz, lo que voy a decirte va a sonar una locura, pero necesito que escuches con atención. Comencé con voz temblorosa. Le conté todo,
La conversación que había escuchado en el coche, la cena siniestra, la confrontación con Alberto, las visitas extrañas a mi casa. Beatriz me escuchó en silencio, pero vi cómo su expresión cambiaba de sorpresa a horror y finalmente a indignación. «Dios mío, Lidia, esto es monstruoso», dijo, tomando mis manos entre las suyas. «Beatriz, necesito tu ayuda. Tengo un plan, pero no puedo hacerlo sola». Le expliqué mi idea: fingir mi propia muerte de un modo tan convincente que incluso los paramédicos creerían que había fallecido. Beatriz, con su experiencia médica, podría ayudarme a simular signos vitales imperceptibles el tiempo suficiente para que me declararan muerta y empezaran los procedimientos. Lidia, ¿te das cuenta de lo peligroso que es esto? Si algo sale mal, si cometo un error con la dosis, podrías morir de verdad. Beatriz, la interrumpí. Ya van a matarme. Es solo cuestión de tiempo. Beatriz cerró los ojos, pensando intensamente. Necesitaríamos medicamentos específicos. Tendríamos que calcular las dosis exactas. Y el tiempo tendría que ser perfecto. Entonces, ¿me ayudarás?, pregunté con la voz quebrada. Ella me miró durante unos segundos que se sintieron eternos. «Sí», respondió al fin, «pero lo haremos de la forma más segura posible». Durante los días siguientes, Beatriz y yo trabajamos en los detalles del plan. Ella aún conservaba contactos en el hospital donde había trabajado por décadas y pudo conseguir discretamente los medicamentos que necesitábamos. También identificamos al técnico de emergencias que probablemente respondería al llamado, un joven llamado Rubén, recién graduado y sin la suficiente experiencia como para detectar una simulación tan sofisticada. El plan era complejo pero factible. Yo tomaría una combinación específica de medicamentos que reducirían mis signos vitales a niveles casi imperceptibles. Beatriz estaría presente para encontrar mi cuerpo y llamar a emergencias. Cuando llegaran los paramédicos, ella guiaría la evaluación para confirmar mi muerte sin invitar a una investigación profunda. Después de que me declararan muerta, mi cuerpo sería trasladado a la morgue del hospital, donde un viejo amigo de Beatriz, un patólogo llamado Dr. Gómez, aceptó ayudarnos sin hacer preguntas. Él falsificaría el certificado de defunción y me permitiría resucitar en privado una vez que los efectos de los medicamentos pasaran. Mientras tanto, yo permanecería escondida en una habitación secreta en el sótano de Beatriz, observando y grabando todo lo que mi familia hiciera tras mi supuesta muerte. La parte más difícil del plan era evitar una autopsia. Eso significaba que mi muerte debía parecer natural y esperada para una mujer de mi edad. Beatriz sugirió fingir un infarto, algo común y rara vez cuestionado en personas mayores sin un historial médico preocupante. 2 semanas después de comenzar a planearlo, decidimos que estábamos listas. Elegimos un domingo por la tarde, sabiendo que Javier y Raquel estarían en casa de los padres de ella para su almuerzo familiar semanal. La mañana del domingo desperté con una calma extraña. Después de semanas de terror constante, finalmente iba a recuperar el control de la situación. Me vestí con mi vestido amarillo favorito, me arreglé el cabello y me maquillé ligeramente. Si iba a morir, quería verme digna. Beatriz llegó a las 2 de la tarde con una pequeña bolsa médica. ¿Estás segura de esto, Lidia?, preguntó una última vez. Completamente, respondí. Tomé los medicamentos bajo su supervisión. El sabor era amargo y desagradable, pero traté de no pensarlo. ¿Cuánto tiempo tardarán en hacer efecto?, pregunté. Entre 15 y 20 minutos. Primero sentirás somnolencia. Luego tu respiración se volverá superficial y tu pulso disminuirá drásticamente.
Será como entrar en un coma muy ligero. Los siguientes minutos fueron los más largos de mi vida. Beatriz monitoreaba mis signos vitales constantemente. Poco a poco comencé a sentirme como si flotara, desconectada de mi cuerpo. «Lidia, ¿puedes oírme?», preguntó. Yo quería responder, pero mi voz no salía. Podía escucharla perfectamente, pero era como si estuviera paralizada, aterrador y fascinante a la vez. «Perfecto, tus signos vitales están justo donde deben estar. Ahora voy a llamar al 112». Escuché cómo marcaba el número y empezaba a actuar el papel más importante de su vida. «Por favor, vengan rápido». Encontré a mi vecina inconsciente en su casa. «Creo que está muerta. No respira. No tiene pulso. Apúrense». Mientras esperábamos la llegada de los paramédicos, Beatriz me acomodó en el suelo de la sala, posicionando mi cuerpo de manera natural para alguien que había colapsado por un infarto. «Todo va a salir bien, Lidia», susurró en mi oído. «En unas horas esto habrá terminado y tendremos toda la evidencia que necesitamos». Escuché la sirena acercándose y, si hubiera podido, mi corazón habría latido con violencia. Ese era el momento de la verdad. Si algo fallaba en la actuación de Beatriz, si los paramédicos eran más experimentados de lo que esperábamos, si había algún detalle que pasamos por alto, todo nuestro plan se derrumbaría. Los paramédicos entraron con su equipo médico. Desde mi estado semiconsciente escuché fragmentos de su evaluación. «Mujer de 62 años, sin respuesta, no detecto pulso, la respiración es imperceptible. ¿Cuánto tiempo lleva así?». «La encontré hace unos minutos», respondió Beatriz con una voz quebrada que sonaba genuinamente desesperada. «Vine a visitarla y la puerta estaba abierta. La encontré en el suelo así». Después de varios minutos, escuché las palabras que había estado esperando y temiendo. «Lo siento, señora, su amiga ha fallecido. Probablemente fue un infarto. A esta edad ocurre muy rápido». Oficialmente, Lidia había muerto. Ahora comenzaba la parte más difícil del plan: observar cómo reaccionaría mi familia ante la noticia de mi muerte. Desperté en el sótano de la casa de Beatriz, completamente desorientada y con la boca tan seca como el desierto. Los efectos de los medicamentos iban desapareciendo poco a poco, pero mi cuerpo se sentía pesado y extraño. Beatriz estaba sentada a mi lado, monitoreando mi recuperación con la misma dedicación profesional que había mostrado durante toda mi muerte. «¿Cómo te sientes?», preguntó, ayudándome a incorporarme lentamente. «Como si realmente hubiera muerto», respondí con voz ronca. «Funcionó. Te declararon muerta oficialmente. El certificado ya está firmado. Oficialmente, Lidia Muñoz falleció ayer a las 3:45 de la tarde por un infarto repentino». La realidad de lo que habíamos hecho me golpeó de lleno. Ya no existía legalmente. Era un fantasma, libre de observar cómo reaccionaría mi familia sin saber que yo estaba viendo todo. «¿Llamaste a Javier?», pregunté, aunque la pregunta me dolía físicamente. «Sí, lo llamé anoche, después de que te llevaran al hospital». Su reacción fue perturbadora. Beatriz tomó su teléfono y me mostró la grabación de la llamada. Con manos temblorosas reproduje el audio. «Javier, soy Beatriz, la vecina de tu mamá. Tengo una noticia muy triste. Tu mamá falleció esta tarde». Hubo un silencio prolongado, varios segundos que parecieron eternos. Cuando por fin habló, su voz no sonó sorprendida ni devastada, sonó aliviada. «Dios mío, ¿qué pasó?», preguntó, fingiendo un tono de impacto que no le creí ni por un segundo. «Un infarto. La encontré en el suelo. El paramédico dijo que fue muy rápido, que no sufrió». «Ya veo. Gracias por avisarme, Beatriz. Raquel y yo iremos al hospital de inmediato para encargarnos de todo». «Javier, lo siento mucho. Sé cuánto querías a tu madre». «Sí,
Es una pérdida terrible, pero mamá había tenido problemas de salud últimamente. Supongo que era su momento. Esa mentira, esa frialdad, se clavó en mi alma como un puñal. Estaba construyendo una narrativa para justificar mi muerte antes de que alguien pudiera hacerse preguntas incómodas. Después de escuchar la grabación, no pude contener las lágrimas. No solo por sus palabras, sino por la facilidad con la que aceptó mi muerte, por la falta total de dolor, por la mentira descarada sobre mis problemas de salud. Beatriz entonces abrió su ordenador. Hay algo más. Instalé cámaras ocultas en tu casa antes de que murieras. Quería capturar su reacción cuando fueran a recoger tus cosas. En la pantalla apareció la imagen de mi sala, vacía y silenciosa. Ver mi propia casa desde esa perspectiva, sabiendo que ya no era técnicamente mía, se sintió extraño. ¿Cuándo crees que vendrán?, pregunté. Hoy. Cuando hay dinero involucrado, la gente no suele esperar. No tuvimos que esperar mucho. Alrededor del mediodía, escuchamos el sonido de una llave entrando en la cerradura. Javier, Raquel, Alberto y Patricia entraron juntos, como un equipo perfectamente coordinado. Lo que vi después desgarró mi alma en pedazos. No hubo lágrimas, no hubo luto, ni siquiera hubo un momento de silencio en la casa donde viví 30 años. Entraron hablando, comentando, revisándolo todo como si fueran tasadores en una subasta. Bueno, por fin, dijo Patricia con alivio evidente. Pensé que este día nunca llegaría. Patricia, por favor, dijo Javier, aunque su tono era más de advertencia que de reproche. Ay, Javier, no empieces con sentimentalismos. Todos sabemos que esto era necesario, respondió Raquel con una frialdad que me heló la sangre. Tu mamá vivió su vida. Ahora nosotros podemos vivir la nuestra. Alberto ya estaba abriendo gabinetes, buscando documentos. ¿Dónde crees que guardaba los papeles del banco? Necesitamos encontrar la información de sus cuentas. Busca en el escritorio del dormitorio, respondió Javier. Siempre tenía todo organizado ahí. Los observé desparramarse por mi casa como buitres, tocando mis cosas, evaluando su valor, planeando cómo dividirían mi herencia. Era como ver cómo despedazaban mi vida con sus manos. Raquel encontró mi pequeña caja de joyas. Esta cadena de oro quizá valga algo, dijo examinándola. Y estos aretes, aunque viejos, podrían tener algún valor sentimental para alguien. El valor sentimental no paga la hipoteca, respondió Patricia con sarcasmo. Concéntrate en lo que realmente vale dinero. Javier encontró mis documentos financieros exactamente donde siempre los guardé. Aquí están: cuenta de ahorros en Northwood Bank, 3.000 euros. Cuenta corriente, 8.000. Y aquí está la póliza del seguro de vida. ¿Cuánto es el seguro?, preguntó Alberto ansioso. 100.000 euros. Y yo soy el único beneficiario. Perfecto, dijo Raquel con satisfacción. Con eso, más los ahorros y la venta de la casa, tendremos suficiente para comprar la nueva casa y pagar nuestras deudas. Y nosotros recibiremos nuestra parte, ¿verdad?, preguntó Patricia con tono amenazante. Claro, dijo Javier rápidamente. Como acordamos, una cuarta parte para ustedes. Escuchar a mi familia negociar mi herencia mientras mi cuerpo aún estaba fresco en la morgue fue más doloroso de lo que imaginé. Pero lo peor aún estaba por venir. Alberto encontró una foto familiar mía en la mesita de noche, una de las pocas donde aparecíamos todos juntos, una Navidad de hace 5 años. En vez de sentir algo, la tiró a la basura. No necesitamos estas cosas sentimentales, dijo con desprecio. Alberto tiene razón, confirmó Raquel. Se venderá la casa rápido. No podemos llenarnos de porquerías inútiles. Pero fue Patricia quien dijo las palabras que se clavaron en lo más profundo de mi alma. Honestamente, me sorprende que haya tardado tanto en morirse. Con lo terca que era, pensé que viviría hasta los 90 solo para molestarnos. Todos rieron. Se rieron de mí, de mi muerte,
de mi terquedad por seguir viva. En ese instante, cualquier rastro de amor que pudiera haber quedado dentro de mí murió para siempre. Javier tomó su teléfono y comenzó a hacer llamadas. Inmobiliaria Morrison, habla Javier Ruiz. Necesito que vengan a tasar una casa para una venta rápida. Sí, es urgente. La dueña falleció ayer. Queremos ponerla en el mercado esta misma semana. Ni siquiera habían pensado en un funeral digno. Cuando Raquel preguntó por los arreglos, Javier respondió: cremación simple, sin velorio, sin ceremonia. Es más barato y más rápido. ¿Y si la gente pregunta por qué no hubo velorio?, preguntó Alberto. Les diremos que era su último deseo, algo simple y privado, respondió Javier sin dudar. Estaban robándome incluso la dignidad de mi muerte. No habría oportunidad para que mis pocas amigas dijeran adiós. No habría reconocimiento para mi vida de sacrificios. No habría nada, solo una cremación anónima y barata. Pasaron 3 horas en mi casa, catalogando cada objeto valioso, planeando la venta, repartiendo mis pertenencias como si fueran botín de guerra. Cuando por fin se fueron, mi hogar había sido completamente violado. Esa noche, mientras veía las grabaciones una y otra vez, tomé mi decisión final. No era suficiente exponer su plan de asesinato. Tenía que hacerlos pagar por cada palabra cruel, por cada acto de desprecio, por cada parte de mi vida que destruyeron con su codicia. Beatriz, dije con determinación, necesito que me ayudes con la segunda parte del plan. ¿Qué tienes en mente?, preguntó ella, aunque por su expresión ya sabía que sería algo dramático. Voy a resucitar, respondí, en el momento más humillante posible para todos ellos. Y cuando lo haga, quiero que el mundo entero sepa quiénes son en realidad. Mi familia creía que había ganado la lotería con mi muerte. No tenían idea de que la verdadera lotería estaba por comenzar, y ellos habían apostado al número equivocado. Los siguientes días fueron una montaña rusa emocional que me llevó desde la ira más profunda hasta una determinación férrea. Desde mi escondite en el sótano de Beatriz, seguí observando cada movimiento de mi familia mediante las cámaras ocultas. Documenté cada conversación cruel, cada decisión sin corazón que tomaron sobre mi supuesta herencia. Beatriz instaló cámaras adicionales en lugares estratégicos: la oficina de Javier, la casa de Alberto, incluso el coche de Raquel. Su experiencia como enfermera la había vuelto meticulosa, y esa habilidad se trasladó perfectamente a nuestra operación de espionaje. Lidia, tienes que ver esto, me dijo Beatriz una mañana, señalando su ordenador. En la pantalla, Javier estaba en su oficina hablando por teléfono, con una sonrisa que me revolvió el estómago. Sí, señor Davis, entiendo que el proceso del seguro de vida es rápido cuando la muerte es por causas naturales. Exacto, un infarto. No, no hubo autopsia. El médico dijo que era completamente normal para una mujer de su edad, con su historial de estrés. ¿Cuánto tardaría el pago? ¿Una semana? Perfecto. Su voz era tan relajada, tan indiferente. No había tristeza, ni incomodidad, ni siquiera incomodidad moral. Era como si estuviera hablando de un trámite cualquiera. Cuando colgó, llamó de inmediato a Raquel. Amor, buenas noticias, el seguro se procesa esta semana. 100.000 euros limpios. Sí, ya llamé a la inmobiliaria. Vendrán mañana para tasar la casa. ¿Qué? No he tenido tiempo para pensar en sentimientos. Tenemos que ser prácticos. Esa última frase me destruyó. Mi hijo... Mi hijo no tenía tiempo para sentimientos 3 días después de mi muerte. Pero lo que realmente preparó mi espíritu para la fase final del plan fue una conversación que capturamos esa misma tarde entre Raquel y Patricia en una cafetería del centro. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?, dijo Raquel mientras tomaba su latte. Que por fin nos quitamos ese peso de encima.
Javier siempre sentía culpa por no visitarla, por no darle más dinero. Ahora podrá vivir sin esa presión. Ay, sí, respondió Patricia, encantada. Y lo mejor es que nadie va a sospechar nada. Fue el plan perfecto de Alberto. Una señora mayor, un infarto. ¿Quién va a cuestionar eso? Exacto. Y ahora todos ganamos. Javier y yo podremos comprar nuestra casa soñada. Alberto pagará sus deudas. Y yo ya no tendré que fingir que me caía bien esa vieja amargada. Escuchar que me llamaba vieja amargada, después de años tratando de quererla como a una hija, fue la última gota. En ese momento, cualquier resquicio de dolor se transformó en acero. Beatriz, dije esa noche, tú tienes contactos en los medios, ¿verdad? Sí, algunos. ¿Por qué? Porque quiero que mi resurrección sea pública. No quiero que se enteren en privado. Quiero que el mundo entero vea quiénes son. Beatriz sonrió por primera vez desde que todo comenzó. Conozco a alguien perfecto, María Elena Vargas, reportera de investigación del Canal 7. Le encantan estas historias. Perfecto. ¿Cuándo podemos verla? Al día siguiente, María Elena llegó a la casa de Beatriz por la noche, después de asegurarse de que nadie la había seguido. Era una mujer de unos 40 años, con ojos inteligentes y esa energía característica de los buenos periodistas. Señora Muñoz, dijo después de que le explicamos todo, esto es absolutamente increíble. Si tienen las pruebas que dicen, esta podría ser la historia del año. Le mostramos los videos y audios que habíamos recopilado durante los últimos días. Observé cómo tomaba notas sin parar, cómo su expresión pasaba del profesional escepticismo a la indignación genuina. Esto es monstruoso, murmuró después de ver la grabación donde Patricia decía que había esperado por mi muerte durante años. Y planean reunirse para dividir la herencia oficialmente, añadí. Javier me dijo una vez que cuando algo le pasara a un miembro de la familia, habría una reunión formal para leer el testamento. Dijo que era lo civilizado. ¿Cuándo crees que será esa reunión?, preguntó María Elena. Probablemente el próximo sábado. Es cuando todos suelen estar disponibles. María Elena cerró su libreta y me miró directamente a los ojos. Señora Muñoz, si hacemos esto, no habrá marcha atrás. Una vez que salga al aire, su vida y la de ellos cambiará para siempre. Mi vida ya cambió el día que decidieron matarme por dinero, respondí sin dudar. Ahora quiero que el mundo sepa quiénes son. Los días siguientes, María Elena y su equipo prepararon todo para lo que llamaron la resurrección más dramática de la televisión local. Instalaron cámaras adicionales en mi casa. Coordinaron con la policía para tener oficiales listos para arrestarlos. Incluso contactaron a un juez para estar presente durante la revelación. El plan era devastador y simple. Mi familia se reuniría en mi casa para leer el testamento, y yo entraría por la puerta, viva, acompañada por cámaras, policía y todas las pruebas necesarias. El viernes por la noche, Javier llamó a todos los familiares para confirmar la reunión. Mañana a las 3 de la tarde en la casa de mamá. Traigan identificación porque el abogado necesitará verificar los herederos. Esa mentira sobre el abogado me llenó de rabia. No había abogado, ninguno. Lo inventaron solo para que la reunión pareciera legítima. Esa noche casi no dormí, no por miedo, sino por anticipación. Después de días de dolor, traición y humillación, por fin llegaría el momento de la justicia. Pero, más que justicia, obtendría algo más satisfactorio, la verdad expuesta ante todo el mundo. El sábado por la mañana me arreglé cuidadosamente. Me puse el vestido rojo que había comprado para la boda de Javier, me maquillé como si fuera una ocasión especial, me peiné con cuidado. Si iba a resucitar, quería verme radiante. ¿Estás lista para esto?,
preguntó Beatriz mientras comprobaba una vez más el equipo. He estado lista desde el momento en que escuché a mi hijo planear mi muerte, respondí con una calma sorprendente. Hoy aprenderán que Lidia Muñoz no es tan fácil de matar. María Elena llegó con su equipo a las 2 de la tarde. Las cámaras ocultas muestran que ya están llegando, me informó. En las pantallas pude verlos entrar a mi casa como si fueran herederos legítimos. Javier con su carpeta de documentos, Raquel con un vestido nuevo, Alberto y Patricia con ojos brillantes de codicia. No sabían que en una hora sus vidas se convertirían en un infierno público. Señora Muñoz, dijo María Elena, en unos minutos caminará hacia esa puerta para enfrentar a las personas que planearon matarla. ¿Hay algo que quiera decirles? Sonreí por primera vez en semanas. Oh, sí, tengo muchísimo que decirles. A las 3:15 de la tarde, mientras los veía acomodarse en mi sala para dividir mi herencia, sentí una mezcla de miedo y determinación que nunca antes había sentido. Era como si todos mis años de sacrificio, dolor y humillación se hubieran condensado en ese momento. En la pantalla vi a Javier sentado en mi sillón favorito, el mismo donde alguna vez le conté cuentos cuando era niño, con expresión satisfecha. Bueno, dijo en un tono solemne y falso. Estamos aquí para discutir la distribución de los bienes de mi madre. Como saben, ella me nombró único heredero en su testamento, pero como familia acordamos una distribución más equitativa, añadió Raquel, sonriendo hipócritamente. Es el momento perfecto, susurró María Elena. Respiré hondo, me puse de pie y caminé hacia la puerta de mi propia casa, acompañada de 2 camarógrafos, un técnico de sonido, 2 policías y la reportera más tenaz de la ciudad. ¿Estamos grabando?, pregunté. Sí, señora, estamos en vivo. Esas palabras fueron el último impulso que necesitaba. Puse mi llave en la cerradura, giré lentamente. El sonido metálico resonó por toda la casa. Escuché cómo en la sala el parloteo se detenía abruptamente. ¿Oyeron eso?, preguntó Patricia, nerviosa. Debe ser el viento, respondió Alberto, aunque su voz sonaba tensa. Abrí la puerta y avancé directamente hacia la sala donde discutían en cuánto tiempo venderían mi casa. Las cámaras me siguieron, y entonces, cuando aparecí en la entrada de la sala, el silencio que siguió fue absoluto y aterrador. Raquel fue la primera en verme. Su rostro se puso completamente pálido y soltó un grito que seguramente se escuchó en todo el vecindario. ¡Dios mío! ¡No puede ser! Javier se levantó tan rápido del sillón que tiró todos los documentos al suelo. Sus ojos estaban tan abiertos que pensé que se le iban a salir de las órbitas. Mamá, pero tú estás muerta. Patricia empezó a llorar de inmediato, pero no de alivio ni alegría. Eran lágrimas de puro terror. ¡Es un fantasma! ¡Es un fantasma! ¡Lidia murió! Todos vimos el certificado de defunción. Alberto quedó inmóvil, como si lo hubieran convertido en piedra. Tenía la boca abierta, pero ningún sonido salía de ella. Yo avancé con calma. Hola, mi querida familia, dije con la voz más serena que pude reunir. Espero no estar interrumpiendo nada importante. María Elena entró justo detrás de mí, con las cámaras apuntando a todos los presentes. Buenas tardes, soy María Elena Vargas del canal 7 de Noticias y estamos transmitiendo en vivo lo que podría ser la historia más impactante del año. ¿Qué está pasando aquí?, gritó Javier, finalmente recuperando la capacidad de hablar, aunque su voz sonaba completamente histérica. ¿Qué está pasando?, repetí mientras caminaba al centro de la habitación. Pues que he regresado de entre los muertos para escuchar personalmente cómo estaban planeando dividir mi herencia. Pero el hospital, la cremación, balbuceó Raquel. Tú estabas muerta, no puede ser. Ah, sí, la cremación.
dije con una sonrisa helada. Qué interesante que lo menciones, Raquel, especialmente considerando que tú insististe en hacerla sin velorio porque era más barata y más rápida. ¿No es así? Los ojos de Raquel se llenaron de un terror tan profundo que casi me dio gusto verlo. Señora Muñoz, intervino María Elena acercando el micrófono, ¿podría explicar a nuestra audiencia qué la llevó a fingir su propia muerte? Me giré hacia las cámaras, completamente consciente de que miles de personas me estaban viendo. Lo hice porque descubrí que mi propia familia planeaba asesinarme para quedarse con mi herencia. ¡Eso es mentira!, gritó Javier desesperado. ¡Una mentira! ¡Esto es un montaje! ¿Una mentira, dices?, respondí. Como esta mentira. Saqué mi teléfono y reproduje la grabación que escuché en el coche. La voz de Javier llenó la sala. El plan es perfecto. Mi mamá tendrá un accidente muy natural, muy creíble. Nadie va a sospechar. Luego, la voz de Raquel. ¿Estás seguro de que nadie sospechará cuando ocurra? La habitación se inundó de sus propias palabras incriminatorias. Raquel cayó de rodillas, llorando, pero no de arrepentimiento, sino de pánico absoluto. «¡Esa grabación es falsa!», gritó Patricia. «Alguien la fabricó. Lidia está loca». «¿Falsa?», pregunté suavemente. Saqué otro teléfono. «¿Y esta otra? La conversación que tuviste con Raquel en la cafetería ayer. Esa donde decías que nadie iba a sospechar y que por fin se habían librado de esa vieja amargada». Reproduje el audio. Patricia quedó muda. Sus piernas temblaban tanto que parecía que iba a desplomarse. Alberto fue el siguiente en intentar salvarse. «Lidia, esto es un terrible malentendido. Nosotros nunca haríamos algo así». «¿Un malentendido?», solté una carcajada amarga. «También es un malentendido que todos ustedes estuvieron aquí ayer repartiendo mis cosas como buitres, o que Javier ya había llamado a la aseguradora para cobrar mi seguro de vida». María Elena acercó el micrófono directo a Javier. «Señor Ruiz, ¿cómo explica estas grabaciones donde claramente se lo escucha planear la muerte de su madre?». Javier estaba sudando, las manos temblorosas, la cara completamente desencajada. «Y alguien está tratando de destruir a nuestra familia. Es un complot». «¿Un complot?», lo interrumpí. «¿Como el complot que ustedes 4 hicieron para matarme? El mismo complot donde acordaron que Alberto y Patricia recibirían una cuarta parte de mi herencia a cambio de su complicidad». En ese instante, uno de los oficiales de policía dio un paso al frente. «Javier Ruiz, Raquel Arias, Alberto Muñoz y Patricia Torres quedan arrestados por conspiración para cometer asesinato». «¡No!», gritó Raquel mientras los oficiales la esposaban. «Esto no puede estar pasando. Ella estaba muerta, muerta». «No, Raquel», dije con una calma letal. «Ustedes no me vieron morir, me vieron actuar. Y, aparentemente, actúo mucho mejor de lo que ustedes jamás fingieron quererme». María Elena volvió a encender el micrófono. «Señora Muñoz, ¿qué se siente enfrentar a las personas que planearon quitarle la vida?». «Se siente como justicia», respondí mirando directo a la cámara. «Durante 35 años sacrifiqué todo por mi hijo. Trabajé hasta quebrarme, vendí mis cosas, renuncié a mis sueños, y él me pagó planeando mi asesinato por 200.000 euros». Javier, esposado, me miró con una mezcla de odio y desesperación. «Mamá, por favor, esto es un error. Yo te amo». «¿Me amas?», pregunté con voz rota pero firme. ¿Se ama a alguien cuando se planea matarlo? ¿Cuando se celebra su muerte? ¿Cuando se organiza una cremación rápida para no gastar dinero? «Eso no es verdad», gritó. «¡Silencio!», troné la voz con una fuerza que yo misma no reconocí. «Escuché todo, Javier, cada palabra, cada risa, cada plan para deshacerte de mí, y por primera vez en semanas lloré. Pero eran lágrimas de liberación.
María Elena, dije, quiero que toda la ciudad sepa que la familia no siempre es la que comparte tu sangre. La verdadera familia es la que te ama, incluso cuando no tienen nada que ganar de ti. Los oficiales comenzaron a sacar a los 4, uno por uno. Javier gritó desde la puerta. «Esto no ha terminado, mamá. Vamos a pelear en la corte». «No, Javier», respondí con una serenidad que me sorprendió. «Esto terminó el día en que tú decidiste que tu madre valía menos que el dinero». Y así se los llevaron. Cuando la casa finalmente quedó en silencio, María Elena cerró la transmisión en vivo. Esta ha sido una de las historias más extraordinarias que he cubierto en mis 20 años de periodismo, dijo frente a la cámara. Una madre que fingió su muerte para exponer a la familia que planeaba asesinarla. Desde aquí, María Elena Vargas, Canal 7. Noticias. Me dejé caer en mi sillón favorito, el mismo en el que Javier había estado sentado hacía apenas una hora planeando cómo repartir mi herencia. Por primera vez en semanas sentí una paz verdadera. Beatriz entró y se sentó a mi lado. «¿Cómo te sientes?», preguntó suavemente. «Como si por fin desperté de la peor pesadilla de mi vida», respondí. «Como si la verdadera Lidia Muñoz hubiera regresado de entre los muertos. Los meses que siguieron a mi resurrección fueron como vivir en un mundo completamente nuevo. La historia se volvió viral en cuestión de horas, y no solo a nivel local. Medios de todo el país cubrieron lo que muchos periodistas llamaron la venganza familiar más perfecta de la historia moderna. Mi teléfono no dejó de sonar durante semanas. Productores de televisión querían hacer documentales. Escritores querían comprar los derechos para un libro. Incluso una productora de Hollywood me contactó para hacer una película. Pero lo que realmente me importó fue que, finalmente, después de décadas de sacrificio silencioso, el mundo supo mi historia. Miles de mujeres empezaron a enviarme mensajes. Historias desgarradoras de madres traicionadas por sus propios hijos. Historias de sacrificio, de abandono, de dolor, tan similares a la mía. Sin quererlo, me convertí en una voz para todas esas mujeres que, como yo, lo habían dado todo y habían recibido muy poco a cambio. El proceso legal contra mi familia fue más rápido de lo esperado. Las grabaciones eran pruebas irrefutables de la conspiración. Javier, Raquel, Alberto y Patricia fueron formalmente acusados de conspiración para cometer asesinato, fraude de seguros, intento de homicidio por motivos económicos. Durante las audiencias, sus abogados intentaron argumentar que las grabaciones habían sido obtenidas ilegalmente. Pero el juez fue claro. Era mi casa, eran mis conversaciones, y estaban planeando matarme. Nada de eso violaba su privacidad. Lo que más me dolió durante el juicio fue escuchar a Javier tratar de justificarse desde el estrado. Su abogado había construido una defensa basada en esta idea, que yo había sido una madre controladora, manipuladora, que lo había sofocado emocionalmente, que él había vivido bajo presión psicológica. Mi cliente se sintió atrapado por las exigencias de una madre que nunca estaba satisfecha, argumentó el abogado. La señora Muñoz utilizaba sus sacrificios como un arma emocional para manipular a su hijo. Escuchar eso, escuchar cómo convertían mi amor incondicional en algo tóxico, fue un dolor que nunca olvidaré. Según su versión, yo era la villana, ellos las víctimas. Cuando llegó mi turno de testificar, hablé con la voz temblorosa pero firme. Conté cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada turno extra, cada cosa que vendí para que Javier pudiera estudiar, cómo vendí mi anillo de bodas, cómo trabajé 14 horas al día para pagar su universidad, cómo renuncié a mis propios sueños para que él tuviera los suyos. Su señoría, dije mirando al juez,
Nunca usé mis sacrificios como arma. Todo lo oculté para que Javier no se sintiera culpable. Yo solo quería que fuera feliz. Jamás imaginé que su felicidad significaría planear mi muerte. El momento más impactante del juicio fue cuando el fiscal reprodujo todas las grabaciones. La sala quedó en silencio absoluto. Cuando escucharon a Patricia decir que ya era hora de que me muriera, vi a varios miembros del jurado limpiarse las lágrimas. Cuando escucharon a Raquel decir que por fin se habían librado de ese peso, el juez tuvo que pausar la audiencia para recomponerse. Javier rompió a llorar durante esa parte. No sé si era arrepentimiento o miedo. El veredicto llegó después de solo 3 horas de deliberación. Culpables, en todos los cargos. Javier fue sentenciado a 20 años de prisión. Raquel recibió 15 años. Alberto, 12 años. Y Patricia, considerada cómplice menor, 10 años. Cuando el juez leyó las sentencias, ninguno de ellos me miró. Bajaron la cabeza enfrentando por fin las consecuencias reales de su crueldad. Después del juicio, me acerqué a Javier una última vez antes de que se lo llevaran. «Hijo», dije suavemente, «quiero que sepas que, a pesar de todo, hay una parte de mí que recuerda al niño dulce que fuiste». Javier levantó la vista, con lágrimas en los ojos. «Mamá, lo siento tanto, no sé en qué me convertí. Te convertiste en alguien que valoró el dinero más que la vida de su madre», respondí con tristeza. «Pero quizá estos años te sirvan para recordar quién eras antes de dejarte consumir por la codicia». Esas fueron nuestras últimas palabras. Los meses siguientes estuvieron llenos de cambios. Vendí la casa donde viví 30 años. Era demasiado dolorosa, demasiado llena de fantasmas, no los míos, sino los de ellos. Con el dinero, compré una casa más pequeña en un vecindario tranquilo, cerca de Beatriz. También tomé una decisión que transformó por completo mi visión sobre el dinero. Doné la mayoría de mis ahorros. Los entregué a una fundación que ayuda a madres solteras a pagar la universidad de sus hijos. Si mi dinero fue lo que motivó a mi familia a querer matarme, entonces yo usaría ese dinero para hacer el bien. Con el dinero de los derechos de mi historia, creé una beca con mi nombre. Cada año, 5 madres trabajadoras reciben apoyo completo para la educación de sus hijos. Era mi forma de transformar el dolor en algo hermoso, pero el cambio más importante fue descubrir una nueva familia. Personas que me escribieron, que compartieron sus propias historias, que formaron conmigo un círculo de apoyo, un grupo lleno de amor y comprensión genuina. Una de esas personas se volvió esencial en mi vida, Gabriela, una mujer de 58 años cuya hija la había abandonado en un asilo tras robarle todos sus ahorros. Gabriela se volvió la hermana que siempre quise tener. «¿Sabes qué es lo más irónico?», me dijo una tarde, «que nuestras familias biológicas nos traicionaron por dinero, pero encontramos una familia mucho mejor sin que el dinero tuviera nada que ver». Tenía razón. Mi nueva vida estaba llena de personas que me querían por quien yo era, no por lo que podían obtener de mí. Personas que llorarían mi muerte natural cuando llegara, no porque querían mi herencia. 2 años después de mi resurrección, recibí una carta desde prisión. Era de Javier, 4 páginas escritas a mano, palabras que sonaban sinceras por primera vez en años. Hablaba de la terapia que estaba recibiendo, de cómo por fin entendía la magnitud de su traición, de cómo pasaba las noches recordando mis sacrificios. En la última página escribió: «Mamá, sé que jamás podré deshacer lo que hice. Sé que merezco estar aquí y sé que tal vez nunca puedas perdonarme. Pero quiero que sepas que cada día recuerdo a la mujer increíble que me crió y me odio por no haber visto tu amor cuando aún era tiempo». Leí esa carta muchas veces. Durante semanas pensé si debía responder o no.
Al final, decidí escribirle, no para perdonarlo, sino para cerrar ese capítulo de mi vida. Javier, acepto tu disculpa porque creo que es sincera, pero el perdón tendrás que ganártelo. Quizá te tome toda la vida. El niño que crié está enterrado bajo el hombre que planificó mi muerte. Solo tú puedes decidir si vale la pena desenterrarlo. Nunca respondió, y está bien. Hoy, a mis 65 años, puedo decir que soy más feliz que nunca. Mi casa está llena de risas, mis días están llenos de propósito, mis noches de paz. A veces me preguntan si me arrepiento de haber fingido mi muerte. Si no habría sido mejor enfrentarlos de otra manera, siempre respondo lo mismo. Ellos eligieron la traición más dramática. Yo solo elegí defenderme con el mismo estilo. Aprendí que la familia verdadera no es la que comparte tu sangre, sino la que te hace sentir que vale la pena vivir. Y así, mientras miro por la ventana mi nuevo jardín floreciendo, sé que, al fingir mi muerte, también fingí